Evangelio según Lucas, capítulo 10. Leeremos del versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos una historia muy sencilla, muy simple a primera vista. Y yo he querido escoger este pasaje, esta porción de la palabra, para terminar y comenzar el nuevo año que tenemos por delante. Porque no tenemos que decir grandes cosas ni ser elocuentes para poder comprender y exponer la riqueza de la palabra de nuestro Señor. Vosotros sabéis que el Evangelio, o los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no son meramente narraciones de la vida de Jesús, con algunas palabras, enseñanza o milagros, sino que aparte de ser esta narración histórica y acertada de nuestro Señor Jesús, también tiene enseñanzas. Cada una de las porciones que los evangelistas escogieron para dejarnos a nosotros tiene algo especial o común para nosotros y que debemos de tener en cuenta. Así que yo creo que los retos que nos está presentando estos pocos versículos que se nos han leído nos van a representar muy bien los retos que nosotros tenemos para el 2018 y que los problemas que tenemos que afrontar en parte van a encontrar solución o respuesta en estos pocos versículos, o al menos en las mismas palabras de nuestro Señor. Y que a la misma vez que cada uno de vosotros está presentando el próximo año como oportunidades, a la hora de afrontar esas nuevas oportunidades y deseos que tenemos que ver bien cómo los vamos a buscar, o cómo los vamos a alcanzar, o cómo los vamos a usar. Así que el Señor Jesús, o Lucas, narrando este acontecimiento sencillo, nos va a mostrar algo que nos va a ayudar en nuestros retos, en nuestras oportunidades y en nuestros problemas, tal como se nos puedan presentar. Seguramente para la gran mayoría de los que estáis aquí no es necesario que indaguemos en estos personajes que se nos presenta en el Evangelio. Todos conocemos bien de Marta y de María y podemos analizar, siempre complementar lo que nos dice Lucas con los otros evangelios. Se nos dice que esta Marta y María eran las hermanas de un hombre llamado Lázaro. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, podemos ver algo extraordinario que fue la resurrección de Lázaro y todo lo que implicó en Jerusalén en aquel momento. Así que sería una familia y unos amigos. Nos dice en cierto momento, también en el Evangelio de Juan, que el Señor Jesús tenía como amigos cercanos a Lázaro y a sus hermanas. En otro lugar nos dice cómo María estaba ungiendo a nuestro Señor Jesús. Pero bien, yo os animo siempre a que cuando estéis haciendo vuestras lecturas en casa, no os quedéis como un mero ritual, pasando rápido por los pasajes de las Escrituras. Teneros, mirar las referencias, comprender toda la imagen, toda la visión. Y seguramente lo que yo pueda estar diciendo hoy o pueda estar diciendo los próximos domingos, esos 52 domingos, 100 y pico mensajes que vais a escuchar en el año 2018, no son nada especial, sino sencillamente lo que la Escritura está poniendo y que cada uno tiene que descubrir por sí mismo. Ahora bien,
Yo en esta mañana voy a hablar con mucho atrevimiento. ¿Por qué? Porque os conozco. Conozco a la mayoría de vosotros y sé cuáles son las situaciones. Así que, porque sé, porque os conozco, porque veo cuáles son vuestras situaciones, o quizá porque no os conozco, ni tengo ni idea de quiénes sois, de dónde venís y cuáles son vuestras circunstancias, pero me conozco a mí mismo, puedo ver que lo que nos está diciendo este pasaje es esencial, que lo podamos entender. En particular porque es este próximo año que vamos a comenzar, sino porque todos nosotros, cada día, tenemos que ver cuáles son nuestras situaciones y nuestra relación con el Señor. Así que no lo veáis como una mera historia, sino lo que el Señor nos está diciendo y cómo yo lo tengo que aplicar en mi propia vida. 5 cosas vamos a mirar en este pequeño pasaje. En primer lugar, yo quiero que consideréis el inmenso privilegio de tener a Jesús en tu casa. Yo creo que esto era así, no solamente aquí, sino en otros lugares. A lo largo de los evangelios se nos describe cómo el Señor Jesús iba a algunos lugares y se encontraba con sus amigos o con los recién convertidos y era la oportunidad de fiesta. Es curioso cómo vemos al Señor Jesús en muchas cenas, en muchas comidas, en muchas fiestas, pero siempre Él el centro, porque Él es el centro de todas las cosas. Suponemos, por lo que nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, de una manera clara, sabemos, que aquellos 3 hermanos, quizá la casa en sí en este momento pertenecía a la casa de Marta, pero estos 3 hermanos, Marta, María, eran creyentes. Conocían al Señor Jesús. Es muy importante cuando vemos al Señor Jesús en el Evangelio de Juan, relacionarse con ellas cuando su hermano Lázaro está muerto y ellas manifiestan el conocimiento de Cristo, la fe en el Señor Jesucristo, la esperanza en la resurrección, etc. Así que este es un hogar de cristianos. Pero el Señor Jesús ha venido, así que va a ser un día especial. Si contamos al menos los discípulos que estaban con el Señor, y Marta y María, y quizá algunos otros, podríamos ver que eso era un convite, una cena especial. 15 personas mínimo, quizá algunos más. Así que era algo también como oportunidad para invitar a otras personas. Recordáis, por ejemplo, el caso de Leví o de Mateo. Estaba cobrando los impuestos y el Señor Jesús dice, vente, que me vas a hacer mesa para mí. Así que Mateo invita a la gente y están allí con publicanos y pecadores. ¿O recordáis aquel pequeño hombre que se tuvo que subir a un árbol para ver a Jesús y el Señor Jesús le dice, baja, que voy a ir a morar en tu casa? Y entonces invita y hay una transformación completa en Zaqueo. ¡Qué fiesta! Porque no era la única fiesta de haber sido recibido o aceptado por Cristo, sino que ahora tenía la oportunidad de decir, ahora que he cambiado, mi nueva vida está en el Señor Jesús. Así que Marta, que ha preparado la comida, quizá también los otros 2 hermanos, quizá los familiares, juntos, porque el Señor Jesús está con ellos. Esto siempre es un día especial. Yo no sé si vosotros lo habéis calculado bien. Mirad, invitar a Cristo a vuestro hogar, a vuestra vida, no es invitar a un mero compañero para que os comentéis cosas. No es este día de jaleos y ajetreos donde todos los familiares vienen y hacemos una gran comida y al final terminamos el último día o el último instante, en estas fiestas especialmente, con nuestros vientres llenos y deseando encontrar reposo de tanta comida. No lo veáis de esta manera, que al final nos agota. El encuentro con Cristo, en ese caso, es de avivar y de fortalecer y de animar. Lo quiero ver de estas 2 maneras. A ver, los que sois creyentes en esta mañana, quiero haceros una exhortación. Quiero que penséis ahora de cómo tener a Cristo en vuestras vidas y qué es lo que esto representa.
Que de momento la puerta se abre y Cristo está delante de vosotros y dice, quiero estar con vosotros en vuestra casa, en vuestro hogar. De alguna manera nos dice también la Escritura en el Nuevo Testamento que el Espíritu de Cristo mora en los creyentes y hace casa en nosotros. Pero también cuántos de vosotros colgáis un cartelito en vuestras casas, en el salón o en la entrada, Cristo mora en este lugar. O hacéis que vuestro matrimonio sea de 3, el hombre y la mujer como esposos y Cristo. Yo quiero que lo miréis de esta manera, que el 2018 sea la oportunidad para poder centraros en que Cristo está en vuestras vidas, está en vuestra casa, está en vuestro corazón, hace hogar con vosotros. Y que por tanto va a acompañar a lo largo de cada uno de esos días, en el trabajo y en la vida diaria. Pero que tengáis que ver qué es lo que esto significa. Y el compromiso tan importante de que Cristo esté sentado a vuestra mesa, sabiendo quién es Él. Pero quiero también haceros una exhortación a vosotros que en esta mañana no sois creyentes. Simpatizantes sí, interesados de alguna manera, que os hacéis vuestras preguntas y traéis vuestras cuestiones. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, el Señor Jesús lo pone de una manera contraria, porque el Evangelio nos dice que el Señor Jesús, levantando la voz a la gente que estaba delante de ellos, discípulos y no discípulos, les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Por tanto, no es que vosotros invitéis a Cristo a vuestra casa, sino que aceptéis la invitación de Cristo a buscarle y a tenerle. No empecéis el próximo año lejos de Cristo. Empezar teniendo a Cristo en vuestro corazón, tener a Cristo como vuestra esperanza, tener a Cristo en vuestra mente, tener a Cristo en vuestros labios. Y luego, con toda certeza, podréis ver que está Cristo a vuestra mesa y en vuestra casa y con vuestro trabajo a lo largo de vuestra vida. ¿Qué más podemos pensar que esta escena hermosa? Cristo en casa, el Señor Jesús en casa de Marta y de María. Cristo en tu corazón, Cristo en tu vida. Pero una segunda cosa. La oportunidad que nos surge aquí de poder servir al Señor y a los suyos. Así que Marta enseguida, como seguramente algunas de las madres o familiares, empieza a prepararse en la cocina y en el salón y la mesa. Es sorprendente cuando entramos en internet y vemos todos los días familiares esas mesas hermosas con los colores rojos y las flores y los centros de mesa y los platos de lujo y toda la comida. Todo eso implica un inmenso trabajo y de responsabilidad. Vamos a hacer ahora algo especial, porque el que viene, el invitado, es alguien muy especial. Entonces no nos sorprende que Marta esté muy ocupada, porque allí está Jesús. Hay mucho que hacer. Y además no viene solo, sino que viene con invitados. La Escritura nos dice, a vosotros los que sois creyentes y los que no lo sois, orando para que un día lo seáis, la Escritura nos dice que nosotros hemos sido salvos para servir. Es decir, que nuestra vida ya no es ajena a la del Señor, sino que ahora vivimos para servirle. Y servirle de manera muy concreta y muy particular. Pablo lo pone que dice de esta manera, que todo lo que hagáis, en comida, en bebida, en vestido, en acciones, todo lo que hagáis sea para la gloria del Señor. Y esta gloria, este servirle, este honrar su nombre, que nos dice en otros lugares, implican las mismas cosas. Así que no podemos separar la conversión y el tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y en nuestras personas sin la idea, sin el verbo de servirle a Él. Que todo lo que se haga sea para Cristo, puesto que Él lo ha hecho todo por nosotros.
No será suficiente nunca todo lo que nosotros hagamos por Él. Siempre será poco. Claro, la Escritura nos dice, por ejemplo, una manera muy práctica de servir al Señor es servir a otros. Por eso dice que todo lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Yo creo que es una buena idea, es un buen principio que apliquemos ahora en este próximo año. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? Y la inmensidad de posibilidades que nos da, que son muchas y no las podemos abarcar en esta hora, una de esas posibilidades es sirviendo a los demás también. Y que cuando hagamos las cosas, las hagamos en su nombre y las hagamos para Él. Que no es hacer cosas, sino hacer cosas por y para con Cristo. O podéis imaginar que el Señor Jesús apareciera en la casa de Marta y Marta le dijera, mira, espérate aquí mientras ve la televisión, que yo voy a dedicarme a limpiar los cristales de la casa y a ordenar un poco el trastero y quizás quitar las hierbas del jardín. No es lugar para esto. Es un personaje que viene a nuestra vida de esta manera tan particular, no es para que nos entretengamos en otras tareas, que son importantes. Por supuesto que hay que limpiar los cristales de la ventana. Por supuesto que hay otras tareas en la casa que tenemos que hacer. Pero si Cristo está en nuestra vida, lo central y lo principal es Cristo. Yo entiendo que tengas tu preocupación por el trabajo y que tengas preocupación por la salud y que tengas preocupación por la familia. Claro que te tienes que preocupar por estas cosas y que cada cosa tendrá su lugar. Pero ahora, porque Cristo está aquí en mi vida y está cerca de mí y siento su presencia, mi vida tiene que ser para Él. Y por tanto, todas las cosas tienen que volcarse en Él y para su gloria. Así que cuando tengáis que extender la mano a alguien, o cuando tengáis que preparar la mesa a alguien, penséis que es para la gloria y honra del Señor. Y la inmensa oportunidad que tenemos todos nosotros en esta mañana de poder ver el próximo día la oportunidad de servir al Señor. Qué mejor cosa que podamos marcarnos para el día de mañana y día 1 que decir, estoy aquí, Señor, para servirte. ¿Qué quieres que yo haga? Pero tenemos que ir un poquito más allá. Porque si bien es el privilegio de tener a Cristo en nuestras vidas y el privilegio de poder servirle, lo que nos cuenta esta historia es un pequeño problema que surge. Una advertencia. La advertencia del peligro de afanarse. Es normal al hacer cosas. Y hacer cosas buenas y preocuparse por todo lo que es bueno, implicaba, yo supongo, mucho trabajo en aquel momento, con tantas personas alrededor de las mesas, allí comiendo, y por tanto Marta está preocupada. Hay que traer nuevos platos, hay que llevarlos fuera, hay que limpiar lo que se cae, no tiene que faltar ninguna cosa de los que están allí presentes, así que Marta, en el buen deseo de servir al Señor, empieza a sentirse un poco fatigada. Hay mucho que hacer. Y ahí está su hermana, tumbada a los pies de Jesús, sin hacer nada en absoluto. En aquel tiempo se supone que no había sillas y mesas como ahora, sino que la gente estaba como medio volcada, inclinada a la mesa, cogiendo, y allí estaba alrededor del Señor toda la gente escuchando lo que tenía que decir Jesús, y allí estaba María, sentada a sus pies. Pero hay mucho que hacer. ¿Cuál es la prioridad? Bueno, nosotros sabemos mucho de esto, porque a algunos nos gustaría que el día tuviera 25 horas por lo menos. Pero desgraciadamente solamente son 24 horas. Y hay tanto que hacer. Y nos levantamos por la mañana, yo con la necesidad de los jóvenes estudiar, o de coger el metro, el autobús, el viajar, el salir al otro sitio. Hay que hacer las compras, hay que ir al trabajo, hay que venir del trabajo, tengo tarea que hacer. Si al menos pudiéramos tener un día más. Pero es que la semana solamente tiene 7 días. Nos gustaría poder añadir un día más,
Pero si añadimos un día más a nuestra semana, se lo quitamos a la semana siguiente, así que el próximo día solamente hay 6. Lo digo por aquellos que consideran el domingo un día cualquiera. El año tiene 365 días. A veces tiene un día más, como prestado, pero esto es lo que hay. No podemos buscar más. Así que el tiempo siempre es el mismo y las tareas son muchas. Y parece mentira, pero cada vez parece que el tiempo pasa más rápido. Ya ha pasado un año y las cosas sin hacer. Y se nos presenta el próximo año con sus inquietudes y necesidades y más cosas por hacer. Así que las decisiones que tengo que tomar, las cosas que tengo que hacer, sí es verdad que estoy pensando en Cristo y para su gloria, y tengo que actividades en la iglesia, actividades en la casa, tantos asuntos, tantas cosas, y el tiempo es mínimo, incluso parecen más cortos. Bueno, el Señor no quiere que tú hagas cosas de 25 horas en 24 horas, ni quiere que hagas cosas de 8 días en 7 días. Lo que hay es lo que hay en tu tiempo. Así que el problema no es lo mucho que hay que hacer, sino que es una cuestión de prioridades. Cada momento y cada lugar tiene sus prioridades, sus particularidades. Y es muy importante que en la sabiduría bíblica y sabiduría cristiana tú sepas elegir cuáles son las prioridades de ese momento. Por supuesto que siempre que suena el teléfono, el móvil con su musiquita, parece que nos crea una urgencia necesaria hasta el punto de que dejamos de comer y dejamos de orar. Pero ¿no pensáis que en este momento las prioridades es vuestra oración y vuestra comunión con el Señor? Por supuesto que te has levantado esta mañana pensando, tengo invitados, tengo que preparar las mesas. Pero ¿no crees que ahora la prioridad de un día como este domingo es el Señor? Que hay muchas cosas que son importantes en nuestras vidas, pero que tenemos que ponerlas en el orden que le corresponde. No tienes que dejarte llevar por lo que otros digan, ni por lo que otros opinen, cómo actúen. Ni esperar que otros lo vean como tú lo ves. Aquí está Marta que le está diciendo, Señor, mira, yo aquí tan atareada y María que parece que no se entera. ¿Le podrías decir que me ayude un poco? Claro, Marta está viendo que hay unas prioridades en su mente y en su corazón y quiere que María vea esas prioridades en el mismo orden. Así que deja de estar sentada a los pies de Jesús y ponte a fregar los cacharros en la cocina o a limpiar la mesa para traer el postre. Y quizá tú ahora, en esta hora, en este día, estás pensando cuáles son las prioridades. Algunos piensan que las prioridades es atender la familia y otros piensan que las prioridades son cuestiones de la iglesia. Unos piensan que quizá las prioridades es el evangelismo y otros piensan que son reuniones de oración. Y empiezan a surgir los conflictos entre unos y otros en la vida personal y en lo que es la vida de iglesia. Pero creo que es importante que no debes de esperar, no debes de exigir que otros vean las prioridades como tú las ves. Ahora, que veas las prioridades como el Señor te dice, que es donde vamos a llegar. Porque sabéis que, mirad, el afán, el desorden de prioridades, la angustia por querer hacer cosas y no nos da el tiempo para hacerla, nos vuelve críticos. Así que aquí está Marta diciendo, mira a mi hermana que no se preocupa. Y nosotros cuántas veces nos levantamos diciendo, mira a mi hermano que no se preocupa. Y llega a molestar y a criticar a otros. ¿Cuántas críticas hay en medio de nosotros porque el hermano que está a mi lado no ve las cosas como yo las veo? Tenemos que empezar a solucionar estas cosas. En cierto momento el Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos, Evangelio de Juan,
en otros evangelios lo podemos ver. ¿A ti qué te importa si este nos sigue o no nos sigue? Tú ven y sígueme. Ahora el asunto es cómo tú estás sirviendo al Señor, cómo tú te estás preocupando por las cosas del Señor, cuál es tu prioridad y cuál es tu orden, qué es lo que el Señor quiere de ti ahora. Y el Señor obrará en ti y obrará en los demás de la misma forma. Porque si en lugar de preocuparnos por los asuntos esenciales según las prioridades que nos marcan las Escrituras, nos dedicamos a criticar a los que otros no trabajan y no hacen como los demás hacemos, va a crear más tensión innecesaria. Estaba a punto de estropearse aquella comida tan especial, porque María quería estar a los pies de Jesús y Marta quería servir a Jesús. Incluso llega Marta a reprender al Señor mismo. Dile, pues, que me ayude. ¿No te da cuidado esta situación, Jesús? ¿Cuántas veces acudimos al Señor y le echamos la culpa de nuestra ansiedad y de nuestras preocupaciones y de nuestros desórdenes? ¿Por qué el Señor no hace las cosas como yo veo que hay que hacerlas? Aquí está la amada Marta sirviendo al Señor y ahora quejándose al Señor porque no le está diciendo a su hermana que ella vea las cosas como ella las ve. Incluso nosotros que vamos al Señor Jesús y le decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no hacemos las cosas así? ¿Por qué me ocurren a mí las cosas que me ocurren? Y cuando las cosas te salen mal, le echa las culpas al Señor. Cuando la mayoría de las veces las cosas te salen mal porque haces las cosas mal. Por lo general no es causa del Señor, sino de tu propio desorden, de tu propia ansiedad, de tus inquietudes no gobernadas o disciplinadas en tu vida. No es tanto de decirle, Señor, dile a mi hermana que me ayude o que vea las cosas como yo las veo, sino yo haré lo que tenga que hacer. Esta es mi parte. Y sea lo que sea que pueda ocurrir, para la gloria del Señor. Mirad, uno de los grandes secretos que tenemos para que la vida cristiana sea victoriosa, si no el más importante, uno de los más importantes secretos que tenemos, que es conocido por todo el mundo, vaya secreto, es que tengamos las Escrituras y apliquemos las Escrituras. Es que sepamos lo que el Señor nos manda y apliquemos lo que el Señor nos manda. Que tengamos en nuestro botiquín las medicinas adecuadas y que vayamos y tomemos las medicinas adecuadas. Así que si las Escrituras nos dicen ciertas cosas de cómo debemos de actuarlas y que el Señor te habla en esta mañana o en esta tarde acerca de algunos pasajes, ve y hazlo. Y entonces verás cómo funciona. Y las cosas te irán bien en tu vida. No me vengas a mitad del año, ¿qué va a mitad del año? No me vengas diciendo dentro de un par de semanas que las cosas no te van bien, porque seguramente me tendré que sentar contigo y decirte que las cosas no te van bien porque no haces las cosas bien, porque no has puesto en orden las prioridades, porque esperas que los demás en tu casa y fuera de tu casa vean las cosas de la forma en que tú las ves. Que tenemos que servir al Señor, sí, pero no te afanes en tu manera de servir al Señor o como tú lo ves. Porque hay una cuarta cosa importante en nuestro texto. Fijaros lo que dice el Señor Jesús. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es verdad, diría Marta, pues es verdad, tengo muchas cosas. Se ha derramado esto, tengo que arreglar aquello otro, todavía hay que preparar el postre y cuántos otros asuntos que tengo que hacer y fíjate el otro que está diciendo, porque al baño había que salir fuera. Esto es un caos, que estoy muy afanada y turbada. Pero el Señor Jesús le dice, una sola cosa es necesaria y María ha sabido escoger la buena, la cual no le va a ser quitada. No le voy a decir a tu hermana María que se ponga a servir porque ha sabido elegir la cosa más importante. Cuestión de prioridades. Es la oportunidad que tenéis en esta mañana, no la oportunidad, la necesidad que tenéis en esta mañana de escoger la buena parte.
para comenzar el año. De que todas las posibilidades que tenéis delante de vuestros ojos y toda la riqueza de posibilidades que nos muestran las Escrituras, ahora tenéis la oportunidad de coger la buena y no será quitada. ¿Y cuál es esta oportunidad buena? El Señor Jesús lo dice: estar con el Señor, estar conmigo, estar a mis pies, escuchar mi palabra. Que hay que pensar acerca del trabajo y acerca de la salud y de los hijos y de la familia y el contexto y las situaciones que se nos... Claro que sí, que hay que pensar todo esto. Pero lo importante es que comencemos el año, continuemos el año y terminemos el año estando a los pies de Jesús. Porque esta cosa es necesaria. Lo necesario para tu vida espiritual, lo elemental que tiene que estar en tu vida a partir de este mismo instante, es tener la certeza que el Señor Jesucristo se hizo hombre para morir en una cruz y abrirnos el camino a una eternidad, librándonos de las consecuencias de nuestro pecado. Y que a partir de ahí Él ha decidido, por medio de su Espíritu, hacer morada en nuestras vidas. Y por tanto, lo más extraordinario es que podamos sentarnos con Él a sus pies. Porque si nos señala aquí Lucas cómo estaba sentado a los pies de Jesús, es que hay una cosa importante a la hora de acercarnos al Señor Jesucristo en este año, y es acercarnos con humildad a sus pies. Al Señor Jesús no le puedes venir diciéndole las cosas de la manera que tú se lo dices a tus amiguitos y que mientras nos tomamos unas cervezas o un café puedo contarle mis historias. No, al Señor Jesús nos acercamos de una manera distinta. Es verdad que tenemos que venir y contarle cosas. Por supuesto que tenemos que hablar con Él y para eso está la oración. Pero generalmente, antes de contarle cosas, tenemos que tener el oído dispuesto para escuchar cosas. Me vais a escuchar muchas veces decir de la importancia de la oración. La oración privada, la oración familiar y la oración pública en la iglesia. La oración es esencial en nuestras vidas, hablar con el Señor o hablar al Señor. Pero la oración no tendrá valor alguno en nuestras vidas si no escuchamos lo que el Señor tiene que decirnos con la Escritura. Así que es muy importante que tú hagas un plan de vida para este año que va a comenzar, buscando el mejor lugar, la humildad y los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchar. Escucha. Porque la palabra de Dios nos habla. Su palabra hoy viene a nuestros oídos. Quizá algún hermano que nos recuerda algún versículo que teníamos olvidado. Quizá la lectura de nuestro calendario que tenemos colgada en la puerta de la cocina. Quizá alguna revista cristiana que ha llegado a nuestras manos. Quizá nuestro devocional, quizá un mensaje, un sermón, quizá internet. Pero de pronto el Señor nos habla y por medio de su Espíritu nos dice: esto es. Escuchar no simplemente es oír. Que hay muchos de vosotros que oís mucho la palabra del Señor, pero entra por aquí, sale por aquí. No, cuando nos dice, como por ejemplo María, que está sentada a los pies de Jesús, es que estaba devorando todo lo que Jesús estaba diciendo. De tal manera que las demás cosas parecen como que no existían. Seguramente María podría estar diciendo: Marta, déjame de cocinas y déjame de comida y déjame de asuntos, ya lo arreglaremos después. Ahora es escuchar al Señor. Así que tu prioridad siempre, en todos los asuntos, a lo largo de tu vida, siempre es qué es lo que el Señor me tiene que decir, porque después ya me podré enfrentar o afrontar todo lo que tenga que venir. Primero es Cristo, y es su enseñanza, y es su palabra, y aplicarla en mi vida, vivirla. Porque cuanto más tiempo esté a los pies de Jesús, escuchando, más útil serán mis palabras cuando le ore y le hable, y más resultado tendrá mi vida cuando actúe. Por supuesto que las prioridades no implica que dejemos otros asuntos. No está diciendo aquí: vamos a dejar que la casa se llene de grasa y de huesos de pollo en
la tarea de escuchar siempre a Jesús y que después nos abandonemos y que sigamos como una manera mística y solamente Cristo y solamente relacionarnos con Él. No, el Señor, ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, no quiere ermitaños. No quiere que nos aislemos del mundo, ni que nos metamos en monasterios, ni en conventos, ni que vayamos al desierto o a urnas de cristal. Al contrario, tenemos que ser luces. Tenemos que ir a la calle, tenemos que ir al mundo, tenemos que hablar con la gente. Pero ¿qué luz vas a llevar si no te ha reflejado lo suficiente Cristo? Si no has escuchado lo suficiente. Así que tu prioridad es el Señor Jesús. Tener la certeza de que te levantas y te acuestas cada día con la palabra del Señor y todas las demás cosas vendrán añadidas. Y en quinto lugar, y para terminar, claro, aquí nos está diciendo el Señor Jesús físicamente. Es decir, un día estaban allí en Betania y de pronto aparece el Señor Jesús y se pone allí a comer con ellos. No vais a ir ahora a vuestra casa y vais a encontrar al Señor Jesús entrando por la puerta. No es esta realidad física que ahora nos presenta. ¿Cómo un creyente puede tratar este pasaje como ahora lo estamos viendo? Formas prácticas de estar a los pies de Jesús. Bueno, dejadme que os diga una de ellas, para empezar. La manera muy práctica de poder estar en la presencia de Jesús y estar a sus pies es, como dice también el Señor Jesús en los Evangelios, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí y estaré en medio de ellos. ¿Queréis estar cerca de Jesús? Reuniros como hermanos y el Señor estará en medio de ellos. Claro que uno puede estar pensando, no, yo me siento muy bien en mi casa, un domingo por la mañana me levanto un poco tarde, hago un poco de lectura y ya he cumplido. Y he estado con el Señor. Posiblemente. Y posiblemente el día que te vas a pasear por el campo, por el parque y sientes la hermosura mística de la naturaleza y la creación, como la mano de Dios puede decir el Señor está conmigo. Sí, estas cosas son posibles, pero no nos lo dice la Escritura. Lo que la palabra de Dios nos dice es donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Las demás cosas son posibles, pero esta es segura. Es decir, cuando el pueblo se reúne en la iglesia, un domingo por la mañana, un domingo por la tarde, o un jueves, o en cualquier otra actividad, y se reúne como iglesia, el Señor nos ha dicho, allí estaré yo en medio de ellos. Así que tú tienes que pensar, cuán importante es que Cristo esté en mi vida y que sea parte de mi vida. ¿Dónde puedo encontrar yo un lugar, un hueco para poder ponerme a los pies del Señor Jesús y escuchar su palabra y aplicarla a mi corazón? Donde los hermanos se reúnen. Y cuando los hermanos se reúnen. ¿Qué otra cosa práctica para ponernos a los pies de Jesús y escuchar su palabra? ¿Por dónde está su palabra? Y nosotros tenemos ahora la palabra que es la Escritura. Así que cada vez que tú abres la Biblia, no como... Sí, es verdad que algunos dicen qué bueno es que uno se pueda dormir leyendo la Biblia. ¿Cuántas veces la Biblia se nos cae, ¿no?, de los brazos porque nos hemos quedado durmiendo? Es muy bueno, eso es muy bonito. En lugar de dormirnos viendo alguna telenovela, porque nos podamos leer con la Escritura. Pero no, la Escritura no es un somnífero. La Escritura es un instrumento, es el gozo de poder escuchar la voz de nuestro Señor y de nuestro amado. ¿Qué escena más bonita cuando abrimos nuestra caja de recuerdos y sacamos aquella poesía o sacamos aquella carta que nos escribieron en aquel momento? Ya la hemos leído muchas veces, la sabemos de memoria, pero volvemos a leer y recordar qué momento más extraordinario cuando aquella carta fue escrita para mí. Qué momento más glorioso y más hermoso, más tierno, más profundo y con mayor riqueza que podemos abrir la palabra de Dios que ha sido revelada para ti. Y poder empezar a escuchar lo que el Señor Jesús tiene para ti y que por medio de su Espíritu te hace entenderla y comprenderla y que de pronto, aun cuando tú has leído aquel pasaje, aquel versículo un montón de veces, lo vuelves a leer y dices, esto es lo que yo necesitaba leer. Esto es ponerse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ponernos a los pies de la palabra y someternos a la palabra. Pero otra tercera cosa muy práctica
de ponernos a los pies de Jesús. Mirad, cuando Jesús se manifiesta, o el poder de Jesús, o la gracia de Dios, o la misericordia de Dios, de una manera más clara es cuanto más necesidad tenemos de Él. Si estáis muy ocupados en cosas, en asuntos vuestros, y pensáis que la solución está a vuestro alcance y estáis trabajando sin preguntar por nada, claro, tú piensas que lo puedes hacer, no necesitas preguntar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. No funciona la lavadora. Esto es cosa de nada. Y empezamos a indagar. No te preocupas de llamar al técnico porque tú piensas que lo puedes arreglar. O arreglar un coche. Ya esto lo puedo arreglar. Pero cuando te das cuenta de que no puedes arreglarlo, enseguida corres a la página amarilla o a internet a ver dónde está el teléfono del técnico. Tienes un problema, un malestar. Bueno, normalmente esto se arregla con un paracetamol, ibuprofeno y arreglado. Pero es que ya no funciona el paracetamol y el dolor parece que aumenta. Es cuestión de llamar al médico. La mejor manera, muy práctica, de venir a los pies del Señor Jesús es ver, comprender, darte cuenta de la inmensa necesidad que tienes de Él en tu vida. Es darte cuenta de que este mundo que se nos va a presentar mañana es como una inmensa tormenta, con todas sus olas, que parece que nos van a hundir y que nos van a cubrir. Mira, no te des cuenta diciendo, tengo la fuerza suficiente para afrontarme en el mundo. No, piensa que tú eres muy débil y que no puedes afrontar esta tormenta inmensa, pero que nos dice la Escritura que el Señor Jesús es nuestra roca. Así que cuanta más grande y más oscura sea la tormenta, que más clara y más presente esté la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Este sol inmenso nos va a abrasar y nos seca hasta el espíritu. Tanta tensión, tanta provocación, tanto desprecio y tanta burla. ¿Cómo vamos a poder afrontar toda esta sequedad espiritual que tenemos delante de nosotros? Muy sencillo. Cuanto más fuerte sea el sol y más seco te encuentres, refúgiate en la sombra de la cruz. Acuérdate siempre de que hay un lugar donde da la sombra, y esa sombra es la cruz de Cristo. Nuestra vida es cristocéntrica, y esta vida cristocéntrica empieza y termina en la cruz. Cristo vino a morir por pecadores, en el cual yo era uno de ellos, y en medio de toda esta circunstancia, para mi propia vida y para aquellos que no creen, el mejor lugar es refugiarme en la cruz. No faltan las fuerzas. Hemos salido con mucho ímpetu el día 1 de enero y cuando llegue el día 2 estamos ya agotados. ¿Y qué vamos a decir del día 6 y el día 7? ¿Y quién va a poder resistir? Nos faltan las fuerzas, nos falta el aliento. Ese es el mejor momento que vamos a tener para acercarnos al Señor Jesús y pedirle que nos dé alas y que nos ayude a volar. Que Él sea el que nos levanta. Si tú piensas que vas a tener siempre las fuerzas para arreglar tu lavadora o para afrontar tus problemas o caminar tu camino, no vas a darte cuenta de que tienes la necesidad y la presencia de Cristo en tu vida. Date cuenta de que eres poco, de que eres pequeño, de que eres insignificante. Y en medio de tu necesidad, recordarás las palabras que nos dice la Escritura, las palabras del Señor Jesucristo al mismo Pablo. Bástate mi gracia. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en este próximo año. Bástate la gracia. Acércate a Cristo. Mantente el tiempo máximo necesario para tu propia alma y tu vida a los pies del Señor Jesús. Y cuanto puedas escuchar y asimilar todo lo que Cristo tenga que decirte, te darás cuenta de que esa ansiedad y esas preocupaciones de Marta son ligeras. ¿Qué tiempo habrá para solucionarlas? Porque ya no estarás solo, no estarás sola, sino Cristo estará contigo. Que así sea. Amén.